Corazón es mi fuerza y mi escudo, en él yo confiaré. Yo conozco tu nombre, mis ojos en ti. Tu amor perfecto me hace libre. Huyo el temor y me dio una fe inquebrantable. Tu amor perfecto me hace libre. Huyo el temor y me dio una fe inquebrantable. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Y hoy necesitamos tu presencia aquí. fuente de mi corazón. Es mi fuerza y mi escudo. Oh, en él yo confiaré. Yo conozco tu nombre. Mis ojos en ti, tu amor perfecto me hace libre. Huyo el temor y me dio una fe inquebrantable. Mis ojos en ti, tu amor perfecto me hace libre. Huyo el temor
Bendiciones, les saludamos de los ministerios Jesucristo es el Señor Guatemala. En esta oportunidad vamos a pedirles a Dios que nos auxilie, nos ayude a poder exponer con libertad y con autoridad la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice la Escritura en Hebreos que es viva, es eficaz, es penetrante como una espada de filos que penetra, separa el alma, el cuerpo, entra a los huesos, a los tuétanos, entra a lo más profundo de nuestro corazón y dice, y sobre todo discierne las intenciones del corazón. Sea bendita la palabra de Dios. Hoy vamos a desarrollar un tema que yo le he puesto la teología del Espíritu Santo. Y yo mencionaba acerca de que el Espíritu Santo de Dios estuvo en el inicio de la creación. En el libro de Génesis encontramos nosotros la manifestación de Dios y del Espíritu Santo. Y eso no quiere decir que el Señor Jesús no estuvo, o sea, el Hijo no estuvo en esa manifestación de la creación perfecta de Dios. Porque allá en el Evangelio de San Juan dice que el verbo se hizo carne. Desde el principio estuvo el verbo era con Dios. O sea, la triunidad de Dios se manifestó en el principio. Pero Génesis 1:1, 1:2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hemos enseñado en alguna oportunidad que Dios es perfecto. Y su primera creación fue perfecta. Como lo menciona ahí en el 1:1. En el principio creó Dios los cielos y creó Dios la tierra. Entendemos que Dios lo hizo perfecto. Algo sucedió. Ya en el versículo 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo una influencia de desorden, una influencia de daño a la primera creación de Dios. Una influencia de desorden, una influencia de daño a la primera creación de Dios. Entonces Dios inicia y comienza a decir, sea la luz, y fue la luz. Y ahí se va en los días de la creación. Ahora, en el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo, y particularmente el Evangelio según San Lucas, se enfoca en la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y básicamente, esa obra del Espíritu Santo da inicio al Evangelio de la teología del Evangelio del Espíritu Santo y da inicio en la concepción. Cuando hablamos en la concepción, en capítulo 1 del Evangelio según San Lucas y verso 15, está hablando de la concepción de Juan el Bautista. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Está hablando del primo de Jesús, el hijo de Elizabeth. Y dice la Escritura que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, una de las preguntas que yo tengo en mi corazón es, bueno, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué vamos a hablar de la teología del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en una persona? ¿Sí? Y la Biblia está diciendo que puede ser uno lleno del Espíritu Santo, como lo fue
aún desde el vientre de su madre. Entonces, yo creo que es bueno entender que en la concepción, yo les decía que tener un hijo es la bendición de Dios. Es una bendición tener un hijo. Sea por amor o por deseo, si a Dios le plujo que este niño fuese concebido, es porque hay un plan de Dios, aunque el enemigo siempre ha tratado de destruir el plan de Dios en la vida de las personas. Ninguno de nosotros pedimos venir, o alguna de las personas donde Dios había hecho milagros en ellos. Pero dice la Escritura, ninguno de nosotros pedimos venir al mundo y ninguno de nosotros venimos con intenciones de fracasar o de ser parte de una familia que ni conocemos, ni pedimos que llegara a estas familias. Desconocemos cómo fuimos concebidos. Pero cuando la Biblia me está mencionando aquí la obra del Espíritu Santo en un niño y lo que hace el Espíritu Santo en los niños, en este caso dice que el propósito de este niño llamado Juan era hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Miren qué tremendo. Ese era el propósito. Y dice, y él irá adelante con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Nosotros no nos imaginamos la obra que Dios puede hacer, el plan de Dios que Dios pueda tener para ayudar a la humanidad en sus diferentes manifestaciones o en los dones que uno se pueda mover, pero particularmente es que el propósito es que la gente se convierta a Dios, ¿sí? Se vuelva a Dios. Los tiempos en que Lucas escribe el Evangelio son los tiempos tan difíciles aún. El Evangelio de San Lucas no conoció a Jesús. Él comenzó a investigar. Él comenzó a preguntar quién era Jesús, cómo era Jesús, de dónde venía Jesús, dónde nació Jesús, todo eso. Él está inquieto, si quiso poner en orden la historia para poner las verdades, entrevistando pues definitivamente a algunos de los apóstoles o a algunas de las personas donde Dios había hecho milagros en ellos. Pero dice la Escritura, ya volviendo a Juan, que él iba delante y con el espíritu y el poder de Elías. Y si nosotros pensamos un momento, ¿quién fue Elías o qué fue Elías? Fue un profeta de Dios, que Dios lo usó para declarar el mensaje hacia Israel y hacia los paganos también que querían destruir el pueblo de Israel. Entonces, cuando hay un espíritu diferente que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres para poder servir la mesa, ese espíritu solo puede hacer el Señor. Y quiero decirles que los que me están viendo y los que me están oyendo, si usted tiene hijos con problemas de drogas, problemas de enojo, de ira, si tiene hijos que están casi perdidos, el Señor puede hacerlos volver, ¿sí? Si usted
conoce o ha tenido padres que no han vivido un ejemplo, un testimonio para su vida, el Espíritu Santo de Dios puede hacer volver ese corazón de estos padres a los hijos. Nosotros podemos ver el cuadro tan tremendo en nuestras familias, fracasadas, en divorcios, con pleitos, con odios, con enojos. Hay toda clase de problemas en nuestras familias que necesitamos un cambio sobrenatural. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios, como lo dice la Escritura. Hablando de preparar el camino, creo que Dios está llamándonos a nosotros a preparar las veredas, los caminos, para presentar al Señor Jesús como el que sana, el que liberta, el que restaura, el que hace de lo imposible posible, el que puede cambiar su lamento en baile, el que puede cambiar su luto en vestiduras de fiestas. ¿Sí? No es necesario que nosotros vayamos a otra fuente, sino vayamos al Espíritu Santo de Dios, que su obra se hizo manifiesta en el nacimiento, en la concepción no solo de Juan, sino también de nuestro Señor Jesús. Vean, al adentrarnos a las Sagradas Escrituras, el capítulo 1 siempre de San Lucas, versículo 39, dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth, su prima. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Otro segundo punto que encontramos, otra llenura del Espíritu Santo. Lo hizo en el niño cuando fue concebida, ese niño Juan. Y Juan fue un milagro. Juan no fue cualquier cosa, fue una obra del Espíritu Santo, porque Elizabeth no podía y Zacarías no podían tener hijos, ¿sí? Entonces dice: la criatura saltó en el vientre de alegría, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos contentos cuando iban a nacer nuestros hijos? Tal vez unos sí, tal vez otros no, dependiendo de las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros quizás despreciamos al fruto del vientre, desconociendo la obra de Dios? Porque el sabio Salomón dice que el niño, cuando crece en el vientre, es una obra de Dios. Entonces, para unos tal vez es un problema que los limita en realizarse en sus estudios, un problema que los hace hacer un pleito en sus casas donde los desprecian. Para otros fue tal vez golpes, para otros fue señalamiento, condenación. Y la palabra dice que el niño y la mamá fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces encontramos que el Espíritu Santo se mueve en la concepción de un bebé. Aunque usted no lo pida, usted no lo quiera, el bebé se mueve, es lleno del Espíritu Santo. Dice la Escritura en Salmo 139, 13 en adelante: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque son formidables tales cosas maravillosas. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista está diciendo que es maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista está diciendo que es maravilloso el tener un hijo. Dice: porque no fue encubierto de ti mi cuerpo. O sea, Dios tiene control de todo. En lo oculto yo fui formado. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, sin faltar ninguna de ellas. Miren qué tremendo. Es formidable la obra de Dios cuando un niño es concebido. Y yo creo que sería bueno que le digamos: Señor, perdónanos, porque tal vez en nuestro pensamiento nosotros tuvimos
el deseo de no tener el hijo o la hija que nació, tal vez no era un plan de nosotros, pero nosotros pecamos. Solo el hecho de renegar la obra del Espíritu Santo en mi hijo o en mi hija. Señor, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Y creo, Señor, ahora creo que es una obra del Espíritu Santo. Creo que mis hijos tienen un plan para servirte, Señor, como lo hubo para Juan, Señor. Padre, gracias, porque ahora podemos entender que los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo. Los padres pueden ser llenos del Espíritu Santo. Miren, en capítulo 2, versículo 25, y tal vez me estoy adelantando un momentito a la situación de un personaje llamado Simeón. Y Simeón está en su capítulo 2, verso 25 de San Lucas. Dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo, este hombre era piadoso, y este hombre esperaba, oiga, la consolación de Israel. Israel estaba pasando momentos de esclavitud bajo la bota de los romanos. Eran tributarios de los romanos, eran esclavos. Pero dice que este hombre esperaba, porque dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Por un lado, el Espíritu puede llenar a las personas aún desde el vientre. El Espíritu puede llenar a las personas aún estando ya adultos, como lo estamos viendo aquí. Algo sucedió. Dice la Escritura que el Espíritu Santo le había revelado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la teología del Espíritu Santo? Él revela, Él aclara, Él enseña, Él guía, Él muestra los misterios. Dice, le había revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y dice que fue movido por el Espíritu Santo y llegó al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, o sea, José y María, lo trajeron al templo para hacer con él el rito de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos al niño y lo bendijo y le profetizó. Esto quiere decir que yo puedo bendecir a mis hijos y a mis hijas. Yo puedo bendecir no solo a mis hijos y a mis hijas, sino a los padres también. Y dijo: ahora despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, oiga, la salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. El niño Jesús no era cualquier cosa tampoco, sino era la salvación que iba a venir no solo para Israel, sino para nosotros los gentiles también. El Espíritu Santo se movió en la concepción del niño cuando se acerca el ángel. Capítulo 1, versículo 31 de San Lucas dice: y ahora, oiga, concebirás y darás a su luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y de una vez profetiza y dice: y este será grande, y este será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David. Está hablando de una descendencia de reinos, de reyes, y una descendencia para reinos, en este caso. Y dice: y reinará a la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todos los reyes que han existido han muerto. El único que murió y resucitó
fue el Señor Jesús. ¿Sí? Y Él ha existido, ha muerto. El único que murió y resucitó fue el Señor Jesús. ¿Sí? Y Él dice que va a reinar. Entonces, María dice, ¿cómo va a hacer esto? Porque yo no conozco varón. Todos conocemos la historia, pero dice respondiendo el ángel le dijo. O sea, el Espíritu Santo estaba en la concepción, en el anuncio de la concepción, que fue una obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Si el Espíritu Santo estuvo en el principio, una obra del Espíritu Santo en la creación de lo perfecto, hubo una situación imperfecta, la creación fue nueva, y dice aquí, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Esa fue una obra del Espíritu Santo. Entonces yo veo que el Espíritu Santo tiene muchas funciones, como lo estamos viendo allí. Juan, cuando habló de Jesús, Juan dijo que él iba a venir. Juan vino para bautizarlos en agua, capítulo 3, verso 16. Pero vendrá otro, dice, más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar su correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el Espíritu Santo es creador. El Espíritu Santo puede llenar a una persona. El Espíritu Santo puede venir sobre una persona y lo hará profetizar. El Espíritu Santo dice que puede venir sobre la gente para ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Entonces yo veo que el Espíritu Santo tiene una función, como lo estamos viendo aquí en el Evangelio de San Lucas. ¿Sí? La teología del Espíritu Santo en el inicio de la misión de Jesucristo fue evidente. Capítulo 4, porque dice, y Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y fue al Jordán, dice la Escritura, y fue llevado por el desierto del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos puede llenar. El Espíritu Santo nos puede llevar como llevó a Jesús al desierto. A veces nosotros hemos pasado desiertos, valles de sombra y muerte. La Escritura me tiene promesas que no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezarán mesa delante de mis enemigos. Sí, el Señor tuvo que enfrentar una lucha en estos 40 días que pasó en ayuno con el mismo enemigo, cuando le ofreció los reinos de este mundo. Cuando le ofreció, tocó su espíritu, su alma y su cuerpo para ver cómo respondía. Pero el Señor dijo, escrito está, no tentarás al Señor, tu Dios. Entonces el diablo va a tratar la manera de seguir viendo cómo nos quita, nos roba la paz. Quiere hacer de menos la obra del Espíritu Santo. Entonces viene el Señor y habiendo acabado todo esto, dice esa tentación, el diablo se apartó por un tiempo. Sí, el diablo nos ataca por un tiempo, pero cuando nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo no es solo esto que estamos viendo, hay mucho más. Dice que fue con el poder del Espíritu Santo a Galilea, y toda la gente comenzó a entender que algo había en este hombre. Su fama fue tremenda. Pero él llegó al templo y dijo lo siguiente: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo nos
capacita para traer buenas noticias al pobre, al afligido, al fracasado, al enfermo, ¿sí? Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que están tristes, angustiados, fracasados, están en situaciones tremendas de depresión. Me ha enviado para pregonar a a los cautivos. Hay gente que está cautivo con el alcohol, la droga, está cautivo con su pasado, ¿verdad? Me ha ungido para dar vista a los ciegos. El inicio del ministerio del Señor Jesucristo, como lo estamos viendo aquí, la teología del Espíritu Santo, en el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, como lo estamos viendo aquí, la teología del Espíritu Santo, en el inicio de la misión del Señor Jesucristo, se hace cuando Él viene y abre las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y ya me ha enviado a predicar el año agradable, el año de la buena voluntad, el año de las buenas noticias, ¿sí? Cuando el Espíritu de Dios nos unge, lo que estamos viendo aquí, hay una obra poderosa que el Señor nos la puso delante de, ¿sí? Para la mamá de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, llegó un momento en que dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi salvación, porque Él ha hecho grandes y maravillosas cosas. Cuando yo recibí un mensaje donde decía que cuando una persona se convierte a Cristo, oiga, es la obra soberana del Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que se menosprecie la obra evangelizadora, ¿sí? Cuando María entendió lo que estaba pasando, dijo, mi alma engrandece al Señor. Y vieron cosas, porque alrededor de todo esto, en la concepción de Juan, su padre, dice que fue lleno del Espíritu Santo, comenzó a profetizar, ¿sí? Las bendiciones para Israel, ¿sí? Porque el Señor nos ha visitado, ha visitado un Salvador. O sea, hay una obra del Espíritu Santo cuando viene al corazón de una persona, ¿sí? Y el Espíritu Santo habla reconociendo el ministerio de Jesús. Capítulo 9, verso 35 de San Lucas, dice lo siguiente, capítulo 9, verso 35, y quiero leérselos a ustedes. Dice lo siguiente: y vino una gran voz del cielo, desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, un reconocimiento de que Él era el Hijo de Dios. Mire, ya solo a manera de, porque tenemos tanto que poder hablar del Espíritu Santo, pero yo lo que veo ahí en el Evangelio según San Lucas, se identifica a Jesús como el ungido, como el rey, el siervo, ¿sí? El ungido de Dios. Dice en Lucas 4, estando en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué el Espíritu Santo? ¿Qué obra hace el Espíritu Santo en una persona? ¿Sí? Estando en el poder del Espíritu Santo, el contexto de la tentación que nosotros vimos describe que estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo dirigió al desierto. En el contexto de esta liturgia, cuando él estaba en la sinagoga leyendo el libro, Jesús describe y dice, el Espíritu Santo está sobre mí, evidenciando que
una obra estaba haciendo el Espíritu Santo de lo que iba a hacer en su ministerio. Es decir, que Jesús se identifica o asume la vocación del siervo, del servicio. ¿Sí? La teología del Espíritu Santo, la misión de Jesús. Pero no solo queda en la misión de Jesús, sino que esta misión también es para sus discípulos y es para nosotros. Capítulo 10, versículo 21, si no estoy mal, vamos a ver. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Oiga lo que dice ahí, Lucas 10, 21. Lleno del Espíritu Santo, y dijo: alabo al Padre, Señor del cielo, y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una revelación a sus discípulos. Las enseñanzas que el Señor hizo, se enseñó a orar. Sí. Las enseñanzas, la polémica que iban a tener ellos contra los líderes religiosos, Él les dijo: ustedes van a tener pleitos, pero van a saber qué hacer en esos momentos. Contra los líderes religiosos, Él les dijo: ustedes van a tener pleitos, pero van a saber qué hacer en esos momentos. La advertencia, el cuidado con los fariseos, como los escribas. Y en el contexto, Él promete la asistencia. Pero no van a estar solos, ¿sí? Y por último, la aparición a sus discípulos que estaban mencionando, ¿sí? Cuando Él les dice y les asegura que va a enviarle la promesa del Padre y les manda que se queden ahí, ¿sí? Hasta que sean revestidos del poder de lo alto, ¿sí? Hasta que sean revestidos del poder de lo alto, para ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Cito lo que dice Lucas capítulo 24, verso 49, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo en una persona? Cuando uno recibe al Espíritu Santo, recibe el poder, recibe un plan de Dios, un propósito de Dios para su vida. Y es obra soberana del Espíritu Santo. Mire, si usted conoce a gente que no quiere nada de Dios, ore y diga al Espíritu Santo: tócalo, porque el Espíritu Santo va a llegar a él. Y él puede darle vida aún a los muertos, como dice la Escritura. El centro de la obra del Espíritu Santo en la teología de San Lucas es evidente para que la gente se vuelva a Dios, para que entregue su vida, para que se convierta al Señor Jesús. Dice que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, dio vida a Jesús de nuevo, puede levantarnos a nosotros y vivificarnos aún en nuestros cuerpos mortales. Entregue su vida a Cristo y dígale: yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero que me selles, que me hagas tu hijo y te recibo como mi Señor y Salvador. Haz tu obra en mí y en lo que yo tengo que hacer para servir tu mesa, Señor, en el nombre de Jesús.